En otro 24 de marzo y a 45 años del golpe, Jason McNamara, que está trabajando con Nora Cortiñas en una película que documente una parte de la historia de Nora, que es una parte de nuestra historia. Apareció en uno de los placares de Nora un montón de papeles prolijamente ordenados que queremos compartir con ustedes en compañía de Eugenia Otero, también integrante de la retaguardia. Y vamos a estar junto a Nora Cortiñas, junto a Elia Espen y a Elsa Pavón, recorriendo esos volantes, esos documentos históricos y disparando desde allí seguramente un montón de recuerdos de los años de dictadura, de los años de retorno de la democracia, de los años de impunidad, hasta ir llegando de a poquito a este nuevo 24 de marzo que estamos convirtiendo. Vamos a recibirlas a ellas, vamos a recorrer estos documentos, estos recuerdos, para seguir reconstruyendo nuestra historia. Nora Cortiñas, Elia Espen y Elsa Pavón están aquí con nosotros. Yo, si les parece, arranco con un documento manuscrito, con la letra de Nora. Es el viaje a Luján, ¿no? Era la lista de madres que íbamos a Luján juntas. Eso hoy sería un mensaje de WhatsApp, digamos, si hubiera sido hoy, pero en ese momento sí, era una lista manuscrita de todas las madres que fueron a intervenir en Luján. Sí, muy bien. ¿Esa será la primera vez que usaron los pañuelos? Que fuimos a Luján, no sé, ¿viste? No sé, ¿viste? Creo, no dice años, ¿no? Era para el control que teníamos de que salíamos X cantidad de madres y después teníamos que volver la misma cantidad de madres. Era un control logístico, digamos, donde entre nosotras nos protegíamos por si alguna se perdía en el camino. Claro. ¿Que estuvieran solo los nombres y no los apellidos era una cuestión de seguridad o simplemente...? Podría ser de seguridad, sí. ¿Qué recuerdan de cómo se cuidaban en aquel momento? Porque ahí, como muy prontito, sufrieron el secuestro y la desaparición de las tres madres a las que siempre recordamos. Y me imagino que eso, más allá de que las mantuvo en la lucha, les debe haber generado como una sensación de que debían tomar algunas precauciones, ¿no? ¿Cómo se cuidaban en aquel momento? Eso era, bueno, el saber que estábamos juntas y que nos íbamos controlando, que no faltara ninguna, hasta que llegara el momento de volver. Acá seguramente había que llegar a Luján y luego volver. A ver, con respecto a eso, no solo el viaje a Luján, sino en toda nuestra manera de movernos y de trabajar, de buscar nuestra gente, hay cosas como que no se pueden explicar, porque también era como un sexto sentido de darte cuenta quién era que estaba al lado tuyo o enfrente tuyo o que te estaba mirando. Muchas veces comentábamos, por ejemplo, sin conocernos sabíamos que teníamos un desaparecido y nos juntábamos. Por ejemplo, a mí me pasó de estar en un juzgado y que se me acercara otra abuela porque intuir, por ponerle un nombre a las cosas, de que yo tenía un desaparecido. O sea, estamos hablando en los comienzos, cuando uno tenía la desesperación a flor de piel y después
vas aprendiendo a moverte con eso, pero nos reconocíamos entre todos, sobre todo entre nosotras, entre las madres, nos reconocíamos, no sé, yo no encuentro palabras, nunca entendí por qué teníamos ese sexto sentido, y de cuidarnos, de no estar solas nunca, sino siempre de a dos o tres, y cuidarnos, ¿no? ¿Qué significa la palabra cuidarnos en este contexto? Es muy amplia y muy chiquita. Y yo creo que la desaparición de las tres madres nos dio más fuerza todavía. Yo me acuerdo que como no teníamos un lugar físico en aquel entonces y estábamos juntando firmas y el que podía poner plata para sacar una solicitada, sí. Y yo estaba en la iglesia de Betania juntando, y de repente se me acerca un muchacho y me dice, te tenés que ir. Yo no me voy nada, ¿qué te pasa? No, andate, dice, porque se acaban de llevar las madres de la iglesia, así que me enteré en el momento. Así que este muchacho me acompañó hasta que yo podía tomar un colectivo e irme a mi casa. No me olvido nunca. Por eso digo que la desaparición de las tres madres nos dio más fuerza, y teníamos que tener un poco más de cuidado quien se nos acercaba a nosotros. Nos hizo más vivas, más despiertas, vamos a decir. Con todo, eso quería decir. Sigamos compartiendo algunas de las fotos de la época de la dictadura. Algunas son fotos, algunas son, más adelante empiezan a ser volantes. Eso es una suerte de contravención, una multa que le hicieron a Nora. Hablando de cuidarse. El presente multa por desórdenes. Los sellados policiales correspondiente al expediente por desórdenes, artículo 1, inciso B. No sé si está la fecha por ahí, pero bueno, no parecen haber sido desordenadas, pero me parece que el desorden del que hablan va en otro sentido, ¿no? Nora, estas cosas que recibían aprietes de todo tipo de la fuerza de seguridad, en este caso en forma de multa, ¿no? Y ustedes, con el ímpetu que tenían, una multa que les iba a hacer, ¿no? No sería la de 30 centavos. No sería la multa esa de 30 centavos por escándalo en la vía pública. Uh-huh. Por rondar, por estar en la plaza rondando. Haciendo escándalos en la vía pública. Uh-huh. Dábamos la vuelta a la pirámide y eso era escándalo en la vía pública. Eran esos edictos que tenían 100 años y por los que los querían multar para que no fuéramos más a la Plaza de Mayo. Pero no lo lograron, ¿no? Seguimos yendo. Por los derechos humanos, entreguemos nuestro petitorio al gobierno de las Fuerzas Armadas. Como hay algunas cosas que no tienen fecha, como esta, o sea, no tienen año, si dice viernes 15 de abril, 18 horas, en Lima y Avenida de Mayo, pero entendemos que es de la época de la dictadura porque dice al gobierno de las Fuerzas Armadas, está firmado por abuelas, la Asamblea, el CELS, familiares, la Liga, Madres, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia. Fernando, es antes del 86, porque estamos las madres, ¿no? Sin madres de Plaza de Mayo línea fundadora, sino que es las madres de la asociación. Exacto. Sería antes del año 86, que es cuando nos separamos. Exacto. De ahí hay una suerte de... llega la democracia y llega la posibilidad de hacer el juicio a las juntas, y ahí aparece un pase que vos le das a alguien, Nora, un pase para ir al juicio a las juntas, ¿no? Un juicio a las juntas que le decimos a los más jóvenes. El juicio a las juntas que no se vio por televisión, no se podía ver por televisión, y cuando pasaban imágenes en los noticieros
Era no más de un minuto y en silencio. No se podía, ese silencio era muy demarcatorio de la época, ¿no? No se podían escuchar los Cámara testimonios. Nacional de Apelaciones es Claro, lo Criminal y Correccional Federal, sala de audiencia, entrada válida por única vez. Morales de Cortiñas, Nora. Y el 29 de abril. 24 del 85, Es el juicio a las juntas. el juicio a las juntas. Mira vos, 29 de abril del 85. Ujú. ¿Qué sintieron ustedes? Le pregunto a Elia, por ejemplo, ¿qué sintieron ustedes cuando llegó el juicio a las juntas? ¿Qué significó esa posibilidad de juzgar a las juntas? Supuestamente teníamos una leve esperanza que esto se descubriera, que los llevaran a todos detenidos, que los castigaran por todo lo que han hecho. Pero desgraciadamente de a poco se nos fue yendo esa idea que se nos había puesto de que por fin habíamos llegado al fin, vamos a decir, en cierto modo, de que los ajusticiaran como correspondía. Pero bueno, yo creo que todas sentimos una gran decepción cuando a través de tantos gobiernos que hubo, todavía están sin enjuiciar y sin detenerlos. Y nuestros chicos no aparecen, ni van a aparecer, por supuesto, ¿no? Pero es una forma de decir que no aparecen no solamente nuestros chicos, sino las criaturitas, ¿viste? Todo, ha sido todo muy, muy doloroso lo que pasamos, muy doloroso. Pero bueno, yo pienso que acá seguimos. Y cuando, yo me acuerdo que cuando desapareció las tres madres, principalmente Azucena, que era tan dulce y tan fuerte con nosotros, en el sentido de me esperan porque mi perra... sentido de que es una caniche, pero está donde yo estoy, no me quiere dejar. Es protestona como la dueña, ¿no? Yo no sé si estas madres se acuerdan, porque nos hicieron de todo, ¿eh? Cuando nos reuníamos ahí en la plaza, que todavía no teníamos idea bien de lo que íbamos a hacer, nos hacían circular. Y yo creo que esa palabra circulen nos llegó a nosotros con la idea de empezar a marchar. Eso fue, porque nos corrían. ¿Saben qué? Una vez no me olvido nunca. Nos corrieron tanto que un grupo de madres nos metimos en la catedral. ¿Saben lo que hicieron los señores que están adentro en la catedral? Llamaron a la policía. ¿Y saben qué? Entraron para sacarnos. Éramos un grupo chico, pero eso es lo que hacían. Por eso yo siempre digo que no son solo los militares, sino también en la cúpula eclesiástica, que también ayudó a todos los que hicieron y se callaron bien la boca. Me parece que es así. Por eso seguimos y no vamos a abandonar la lucha. Y que no se piensen que cuando nosotras no estemos más, esto se termina. Están equivocados, están muy equivocados, porque detrás nuestro quedan jóvenes, quedan otros familiares que la van a seguir. Y la van a seguir por los años que tengan, no importa. Esto no se termina hasta que se aclare. Porque hasta ahora, y disculpen lo que voy a decir, pero hasta ahora ningún gobierno asumió bien la cosa de decir, bueno, vamos a hacer algo acá. Y los jueces también. Los jueces también fueron cómplices. También porque se callaron la boca. Y nosotras, me acuerdo, Nora se debe acordar, y Mirta también,
cuando veníamos acá a San Miguel, que se reunían los curas todos los años, yo no sé cómo se llama eso, a ver si nos atendían. Nunca nos atendieron, jamás, jamás. Pero por eso cada cosa que iba en contra nuestra, cada cosa que teníamos más fuerza todavía para seguir. Porque no es fácil, es muy triste lo que nos pasó. Entonces la vamos a seguir y detrás convénzanse los genocidas y todos los que los cubren, que detrás de nuestro van a quedar más gente todavía, más personas para seguirla. Eso es lo que pienso. Elia, vos decías que los curas no las atendían y nosotros tenemos esta foto. Habla un poquito más fuerte. No, que vos decías justamente que los curas no las atendían y nosotros entre los recortes de Nora encontramos esta foto en la que lo que se ve es que ustedes le habían pedido una audiencia al Papa cuando vino, sí, y no se las dio porque Pío Lagui le dijo que eran comunistas. Sí, tal cual. Y eso es que lo fueron a interceptar en un momento, digamos, ¿no? Cancelada la audiencia, intentaron verlo y ahí se ve a un grupo de madres. La que está ahí en primer plano es Nora, me parece. Uh-huh. Sí, ahí está. Nora y Chela Miñone está. Chela Viñone. Claro, ¿y Emilio está ahí también? No, Chela Viñone. Sí, pero también estás vos. En primer sí, plano estoy yo, pero está Chela Viñone ahí. Sí, Esto es en el Vaticano. Cuando los arrimamos, él venía por el pasillo y se arrimó para hablar con nosotras y ahí nos prendimos ahí para arrimarnos. Pero otras madres habían quedado en otro costadito por si pasaba por otro costadito. Bueno, Chicha decía, por ejemplo, que cuando fueron al Vaticano, el Papa, cuando llegó a donde estaban ellas, se pegó la vuelta y siguió para el otro lado, o sea que las pasó por alto a las dos madres que estaban ahí. Tal cual. Sí. Sí. Bueno, vamos a la foto esa, aunque sea para verla, para compartirla con la gente, porque ninguno la va a poder leer, esa foto que está en algún idioma que creímos que era sueco, pero no es sueco, pero sí pudimos traducir el título que dice Madres Argentinas buscan apoyo. Y es, bueno, del momento de la dictadura en el que claramente al no tener respuesta, y mucho menos de los medios acá, salvo las excepciones como la del Herald. Ahí está. Mujeres argentinas buscan apoyo, sería. Y es del año 79 también. Veíamos antes algo del juicio de las juntas. ¿Te parece, Euge, que nos vayamos para algo que tiene, para cuando ya estaba la época de las leyes de impunidad, ¿no? Cuando el gobierno de Alfonsín empieza a retroceder, empieza a ceder a los militares, a los levantamientos militares, sacan primero la ley de punto final, luego la ley de obediencia debida. Y ahí hay algunos recortes de las enormes manifestaciones que se hicieron en aquel momento, masivas, ¿no? Aún sabiendo que el gobierno estaba decidido a avanzar con la impunidad. Río Sereñú era el jefe del ejército y dice, habrá nuevas etapas de reconciliación. Ya habían sacado una de las leyes, pero decían que era apenas la primera etapa. Esa es la parte de arriba del diario Clarín. La parte de abajo de esa misma etapa tiene una primera línea de la marcha que es interesante porque da cuenta de cómo, bueno, había gente que se manifestaba en contra de la dictadura y después tomó otras posiciones, ¿no? Si podés hacer un poco de zoom, Euge, para que las madres lo vean, pero está Rucauf en la primera línea, está Pedraza, que terminó condenado por el asesinato de Mariano Ferreira,
está Gualdini, está Carlos Grosso, Diego Guelar, bueno, está Luis Zamora, que sí mantuvo su línea en lo que tiene que ver con seguir estas causas, Nona Cortiñas y Oscar Allende, en una de las marchas contra el punto final, que intentaba poner impunidad. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que fue ponerle un tope a la presentación de causas. Hasta este día se pueden presentar las causas. Lo que no se presenta hasta ese momento, no hay juicio. Y lo que generó fue un aluvión de más denuncias que no habían ocurrido. Elsa. Se trabajaban las 24 horas preparando para presentar las causas hasta el último minuto. No se dormía, no nada, para preparar todo lo que pudiésemos para poder presentar antes de la fecha estipulada. Sí, sí. No lo esperaban, no esperaban esa respuesta de ninguna manera. Como no les alcanzó el punto final, vino el levantamiento de Semana Santa del 87 y se genera el Felices Pascuas en la plaza. Todo lo que vino de eso. Y la ley de obediencia debida, que ahí sí canceló todos los juicios, menos los que tenían que ver con la búsqueda de los nietos, ¿no? Con los niños, sí. Con los niños. Sí, y ahí hay una campaña contra la obediencia debida, un plebiscito popular que no sucedió. Y también había por allí alguna medida de fuerza, que el encadenamiento ese del 88, que ahora vamos a compartir. ¿Querías el encadenamiento por Chile, Fer? Sí, sí. Ahí va. A ver. Protesta con cadenas, dice el encabezado. A ver, ¿se ve? Sí, dice que ahí se va. encadenó. Sí, en la foto está Charly García también porque participó de la protesta. Dice, protesta con cadenas, Charly García estuvo entre los manifestantes. Miren qué curioso quién firma la nota. En el diario Clarín es Alfredo Leuco, que en esa época era progresista todavía. ¿Se acuerdan de la protesta? ¿Te acordás, Nora, de esa protesta? Encadenada. Sí, totalmente. Nos costó un Perú que Charly García, lo fuimos a buscar a la casa, entrara en el autito con el que íbamos, que era un fitito chiquitito, y protestando porque lo llevábamos así apurado, ¿no? Y para ponernos las cadenas, bueno, era terrible porque la policía nos quería sacar a los palos. Entonces los teníamos que apurar y encadenar a las rejas de la Embajada de Chile, porque en ese momento esto lo colaboró Amnistía Internacional, y Amnistía no podía participar en el propio país que él tenía sus oficinas de una acción tan política. Entonces teníamos que hacer por los desaparecidos de Chile, pero los argentinos, y se suponía que era por los argentinos desaparecidos. Por eso también estaba yo. Pero fue muy especial, y ese Charly García, que nada que ver quizá con el que vemos ahora, pero lo que sí que se le recuerdo, saber que la solidaridad, y él decía, después de esto no voy a poder entrar más a Chile, pero bueno, después siguió volviendo a Chile, y fue muy solidario, muy solidario. Era época de menemismo, ¿no? O sea, el menemismo que terminó de cerrar aquella impunidad con los indultos. Se murió hace poco Menem. ¿Qué reflexión les merece? No me acuerdo qué fecha fue que lo hicimos. Eso fue eso fue en el final del gobierno de Alfonsín y el principio del gobierno de Menem. Creo que era del 88, decía. Mira, no me acordaba. Diciembre del 88. Estaba a punto de asumir el poder Alfonsín. Ya había pasado la Semana Santa y todo eso. Y en ese momento también tengo un comunicado que me gustaría compartirles
A ver si lo podemos ver. No al indulto. Dice, 24 de No al marzo de proceso 1988. penal, no a la Anuncia el obediencia golpe militar. debida, no a la amnistía, no al, ¿qué dice abajo? A ver, la No al última. olvido, Ni no al olvido, olvido, ni perdón. olvido ni perdón. Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Acá dice 1988. También, 24 de marzo de 1988. Mira. Habían pasado 12 años del golpe de Estado y estamos ahora a 45. Y aquí las madres sostienen todavía su lucha. Había también entre esos documentos del archivo de Nora un documento de madres que era para reunir la información de cada familia, que después se fue utilizando en los juicios. Nos pareció eso muy interesante, muy llamativo, ¿no? Porque ahora uno tiene, uno sabe que las familias tienen como un archivo y las organizaciones, los organismos de derechos humanos conocemos los casos de los archivos propios, pero en algún momento había que reunir esa información y ahí hay un documento de madres. Sí, era para tener un archivo propio de la gente que venía a dar el testimonio de la desaparición de su familiar, para tener todo con total seriedad y con todos los datos de la familia para poder tener un diálogo donde si necesitaran traer más datos se podía agregar a ese formulario. Bueno, abuelas tenía una ficha parecida, pero con el recuadro para la foto, en el caso del niño, de la foto del niño, y el caso donde las mamás estaban embarazadas, la foto de la pareja. Pero también esa era la denuncia que iba a hacer en este caso la abuela. Y eso fue conformando una carpeta, que era la carpeta que se presentaba cuando viajaban para pedir ayuda. Esa carpeta se la presentaron al Papa. Con todos los datos. Esa con todos los carpeta datos con respecto al niño, Papa. ¿no? Claro, eso se le entregó al Papa, se lo entregó Pérez Esquivel, hermano. Sí. Elsa, te comprometemos a también hurgar entre tus documentos algún día, por favor, para que nos compartas también esos documentos históricos, ¿no? Tan importantes. Sí, no, yo tengo mucho de la desaparición de Paula, toda la búsqueda. Claro. Tengo el archivo mío personal, está casi en eso, y un poco en los afiches de abuelas, en cosas de los comienzos de abuela. Una más, Euge. ¿Qué querés, Tebelé? ¿Por dónde querés ir? A ver, mostrame la carpeta y elegimos una más antes de que Nora se vaya. Sí, me voy a tener que ir. A ver, yo quiero llevarte a la marcha de la Resistencia para ver si esto que encontramos es un afiche de la primera marcha de la Resistencia, cuando no le decíamos todavía marcha de la Resistencia, porque nos pareció que era eso, pero no sabemos, porque no estábamos ahí, ustedes estaban ahí. Dice, invitamos a acompañar en una marcha prolongada. ¿Puede ser esto el afiche de la primera marcha de la Resistencia? Bueno, podría ser una marcha prolongada, sería que anunciamos que ya íbamos a estar 24 horas. Claro, es un 8 de diciembre, además dice 8 de diciembre. Y dice una marcha prolongada, pero todavía no le dice marcha de la Resistencia, por eso nosotros pensábamos que podía ser la primera, ¿no? Espera un minuto, esperen un minuto que tengo a mano otro afiche de estos, a ver. A ver, yo también tengo Nora igual, me parece, ¿eh? A ver qué tengo yo por acá. La pena es que en ese momento no nos dimos cuenta de que íbamos a seguir nuestra vida con respecto a esto y no poníamos la fecha, los años. Claro.
porque pensábamos, cuando, yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, bueno, tiene que llamar la semana que viene, y yo no entendía cómo iba a estar una semana sin saber sobre mi gente. Ujú. No están los años, está la hora, el día, pero no están los años. Claro, esta tiene que haber sido bastante más adelante, ya muy Sí. claramente denominada marcha de resistencia, pero tampoco dice el día. Claro, no dice año. No dice el año, Mira, claro, no dice el año. miren esta. A Esta ver, no Nora, ¿qué tiene dice, ahí? no dice marcha prolongada esta. A ver, Es la alejalo un misma. poquito. Es la misma, Nora. Es Dice esa la que te marcha mostré recién. prolongada. Dice marcha Sí, prolongada. Ah, mira. dice marcha prolongada. Es esa misma. De hecho, es ese mismo. Es la misma. Es ese mismo. Es la Ah, misma. sí, sí, es la misma. Es la misma. Ya ¿Qué después, cosa? Yo el que creo mostró. que esa fue la marcha que disparó que desde España se iniciaran los juicios, porque fue cuando Castresana dijo, si un pueblo 20 años después está marchando pidiendo por su gente, merece ser apoyado, y ahí Ah, empieza a poder ir a declarar en el juicio en España con el juez Baltasar Garzón. Ujú. Con el gran Carlos El Depoy, ¿no? Por supuesto. y esta marcha La seguro que marcha, que todas la recuerdan. Es la número Es, Bueno, esta es la 25. 25, ahí se puede sacar la cuenta, porque yo no está digo, la fecha del diario. ese fue el año, además, en el que esa marcha de la resistencia se habían identificado los restos de las madres y se esparcieron las cenizas de Azucena en la plaza, en esa marcha. Claro, estaba en esta Néstor. que sale la foto, en la que sale la foto ahora. Exacto, es de la marcha número 25, la marcha de la resistencia número 25. Estamos hablando del 2006. Bueno, chicos, yo en un rato también los dejo, porque tengo otro compromiso. Dale. Les agradezco Chao. mucho todo lo que hacen y Salud. por eso yo siempre digo que en algún día no vamos a estar. Pues ya tenemos 90 y algo, pero están ustedes, que estamos segurísimos que no van a abandonar la lucha. Y siempre tenemos, yo por lo menos, tengo mi hijo adelante y yo marcho atrás, porque me enseñó mucho. Me enseñó mucho, mucho mi hijo. Y yo por suerte aprendí de él a quererlos, a comprenderlos, a todos, cada uno con su idea política, porque eso no interesa. La cuestión es el fin. ¿El fin cuál es? Llegar a la verdad y a la justicia. Y esperemos que el 24, primero espero que se abran los archivos, que ojalá con la presentación que hicimos sirva para algo y no hagan oídos sordos a todo lo que nosotros hacemos. Y después, para el 24, seguiremos la lucha. Así que les agradezco un montón todo lo que hacen y estoy segurísima que no van a abandonar. Un beso grandote para todos. Chao. Agradezco a Fernando, agradezco a Eugenia y y a las madres que estamos juntas ahora. El afiche salió muy bueno y yo creo que el día 24 todo va a salir sencillo pero bien y va a salir como tiene que salir. Con las que seguimos este camino, las que estamos juntas y las que vamos a seguir el día que se abra la plaza para las posibilidades de tomarnos de la mano y seguir caminando con los mismos ideales. Reivindicar a nuestros hijos y a hijas detenidas desaparecidos, buscar que recuperen la identidad
los pibes que fueron apropiados en este caso de sus madres embarazadas y cautivas, y que se abran los archivos. A dar personalmente. Sí, ya nos vamos a ver personalmente. Y el 24 nos vamos a ver por una pantalla que va a estar en la Plaza de Mayo. Elsa, gracias también a vos por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes por hacer el trabajo que están haciendo desde el lugar que lo están haciendo y con todo lo que eso significa en todos los planos, en lo personal, en lo histórico, en el esfuerzo de armar esto y de grabarlo, de dejarlo, de ir ensamblando la historia. Un agradecimiento profundo, realmente es algo que yo vengo pensando hace rato de hacer, por esto que dije en algún momento hoy, ¿no? De que tenemos que volver a rearmar la historia para dejar la verdadera historia, la que sucedió, no la historia oficial, sino la verdadera historia. La verdadera historia, la que dice, yo siempre lo graficaba cuando salía a dar las charlas, era que la historia oficial decía que mataron 5 subversivos, abatieron 5 subversivos, ¿se acuerdan? En la familia Lanusco. Y habían asesinado a 3 nenes y sus papás, 2 personas jóvenes, destruyendo su casa. Entonces yo le hago a eso la diferencia de la historia oficial y la historia verdadera. Y yo creo que tenemos la obligación para la historia y para nuestra gente de armar la verdadera historia y que quede. Yo siempre digo, yo no soy demasiado optimista, pero pienso que de tanto trabajar, de tanto hablar, de tanto hacer, en algún lugar dentro de 200 años se va a saber que en Argentina pasó esto y lo que pasó, la verdad de lo que pasó. Y después será la historia, como estamos viendo, que se está reviendo ahora también, la historia con respecto a Belgrano, a nuestros héroes, también se está empezando a mirar su vida, la parte humana, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que yo agradecidísima y siempre a disposición en lo que pueda ser útil. Soy muy parca, la verdad, soy muy silenciosa, digamos. Mi hija dice, no, ni demasiado perfil bajo, pero bueno, la verdadera heroína era mi hija, y mi hija no está. Así que bueno, yo trato de que no se olvide que hubo toda una generación que dio la vida por hacer cambios, y que después de 45 años acá estamos repensando muchas cosas y sintiendo muchas injusticias y viendo, bueno, no quiero decirles bien qué es lo que pienso porque realmente no está buena políticamente, digamos, no es políticamente correcto. Yo no soy políticamente correcta, así que, bueno, soy digna madre de una subversiva. Así que... Y sos parte de nuestra historia, Elsa Pavón, aunque tengas perfil bajo, el reconocimiento eterno a tu tarea, tanto en los primeros pasos de abuelas como después también acompañando de la mano de Chicha Mariani, y allí en la Fundación Claranaí. Así que, aunque hayas tenido perfil bajo, te conocemos bien, te queremos bien y gracias por este tiempo compartido. Gracias, buenas tardes. Un abrazo y un beso grande. Un abrazo. Bueno, Euge, compartimos finalmente una jornada como presumíamos, ¿no? Llena de intensidad, este momentito de una jornada integral como la que estamos compartiendo este 24 de marzo y que las tuvo a las madres en
pequeño segmento recordando algunas cosas a partir del archivo, ¿no? Ese sentirse parte de la historia, ¿no? Uno guarda cosas porque sabe que esas cosas, o porque al menos tiene la pretensión de que esas cosas sean importantes en algún momento, no solo para uno, sino también para otras personas. Bueno, no se equivocó Nora guardando eso, no se equivocó ninguna de las madres guardando documentos de esa época porque estaban haciendo historia finalmente. Sin saberlo, ¿no? Seguramente cuando reclamaban por sus hijos pensaban que era algo que duraría una semana, cómo iban a aguantar una semana, pensaban, ¿no? Y finalmente hicieron un montón de años de historia y por suerte guardaron esos documentos que ni siquiera tienen un año muchas veces, porque no esperaban, ¿no? Que fueran a pasar tantos años uno tras otro de marchas, de reclamos, de pedido de justicia. Bueno, nos metimos en el archivo de Nora, pero con la promesa también de meternos en el archivo de las demás, ¿no? Transmitiendo la historia. Agradecemos paso a nuestra compañera de la retaguardia, Natalia Bernades. Hemos visto algunas fotos de los 24 de marzo y bueno, por cierto que también hemos visto muchas fotos de la época, ¿no? Se imaginarán que las madres estando en la plaza con la policía y los milicos asediándolas, ir y sacar fotos y registrarlas tampoco era una tarea sencilla, en un punto era una tarea también muy arriesgada y en esas fotos actuales va también el reconocimiento a aquellos fotógrafos y fotógrafas que en esa época nos dejaron imágenes de las madres que hoy podemos recuperar y podemos asumir que son parte de nuestra historia.